Bien, en este video voy a tratar de explicar el ejercicio 5F que plantea un desafío adicional que yo entiendo que puede estar, que está fuera del alcance de su formación para resolverlo, pero no para entenderlo, y ese es a lo que apunta este ejercicio en particular. Es decir, no les vamos a pedir que traten de resolver este ejercicio en un examen o un ejercicio de este estilo, pero sí que sigan este video y puedan entender de qué se trata porque es un tema importante dentro de su formación, al menos tener una noción. Eh, Como les habíamos dicho en el video anterior, para analizar la continuidad de una función, cuando tenemos una función de varias variables, tenemos que acercarnos por distintos caminos al punto en el que queremos analizar la continuidad eh, y, o la posible continuidad, y esos distintos caminos son infinitos. Entonces en el ejercicio anterior en particular lo que habíamos encontrado es que habíamos encontrado un camino en particular en el cual no se cumplía la continuidad y entonces ahí terminaba el ejercicio. Y eso pasa con todos los ejercicios que están en esa práctica, excepto con el 5F. Y cuando pasa eso con el 5F, en el 5F tenemos que recurrir a un método que es el objetivo de este video, es que ustedes lo puedan al menos asimilar. Y es complejo, así que quiero que presten atención. Entiendo que el ejercicio lo voy a resolver en dos videos, probablemente en dos partes, y necesita de mucha concentración de su parte para que ustedes puedan comprender de qué estoy hablando, porque tiene un grado de abstracción importante que espero poder suplir. Bien, entonces el ejercicio lo que pide es ver el límite de una función cuando los elementos del dominio se acercan a 0, 0, y la función sobre la que vamos a trabajar es esta que está acá. Que obviamente, como se darán cuenta, yo no podría evaluar esa función en 0, 0 porque no está definida, sería 0 sobre 0. Eso queremos ver. Entonces, bien, o si directamente vamos a arrancar planteando distintos caminos. Vamos a empezar por ese lado mejor, antes que ir a la definición del método que resolvería. El primer camino que podemos probar es, bueno, como hicimos vamos a hacer varios caminos. Camino 1, ir por por este que está acá. Y en ese caso, bueno, reemplazamos. El límite nos quedaría de esta manera. X al cubo dividido x al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea que esto desaparece, obviamente. Esto se puede simplificar. Y entonces, por este camino, vamos al límite de x acercándose a 0, 0, de x, que cuando nos acercamos a 0 es 0. Bien, acá no tenemos ningún inconveniente, ninguna incompatibilidad. Ya resolvimos este primer camino. No parece arrojar inconsistencias, entonces vamos a probar un camino 2. Para acercarnos a 0, 0 por alguna vía, bueno, vamos a probar precisamente
0i. Entonces el límite será el de 0i acercándose a 0, 0 de x al cubo, de 0 al cubo, 0 al cuadrado, más i al cuadrado. Bueno, esto es 0 efectivamente, así que, bien, ya recorrimos dos posibles caminos, dos posibles candidatos, de forma de acercarse a 0, 0 y que nos arrojaron en particular ambos el mismo límite. En principio sigue sin haber una inconsistencia. Vamos a probar un camino 3. El camino 3 podría ser acercarnos a i a 0, 0 por una recta, cualquiera sea esta. ¿Sí? O sea que nos vamos a acercar por x m de x, siendo m una constante, ¿no? Una constante cualquiera es una recta. De hecho, bueno, una de las que probamos justamente es m igual a 0 en el camino 2. Pero vamos a ir por una recta donde m puede ser distinto de 0. Entonces el límite nos quedaría de x acercándose a 0, 0. Sería x al cubo dividido x al cuadrado más, y acá vamos a reemplazar m, ahí lo vamos a reemplazar por el camino que elegimos, y acá nos va a quedar el límite de x al cubo de 1 más m al cuadrado, sacamos factor común de x al cuadrado, de xy yendo a 0, 0. Y acá, bueno, podemos simplificar de vuelta y el límite va a ser otra vez 0. No tenemos ninguna incompatibilidad en este camino, una inconsistencia. La función, habiendo elegido otro camino, se sigue acercando a 0. Probemos un cuarto camino. Camino 4. Y vamos a usar una cuadrática. Entonces el límite, o sea que vamos a ir por los pares que son de la forma x al cuadrado, o sea que el límite de xy, en este caso acercándose a 0, 0, nos quedará de la siguiente forma: x al cubo, x al cuadrado más x al cuadrado elevado al cuadrado esto nos queda x al cubo sacamos factor común. Bueno, esto nos va a quedar, vamos a hacerlo lo completo acá. Esto va a ser igual al límite, habría que escribir todo acá. Vamos a acelerar un poquito el camino. De x al cuadrado más x al cuadrado por x al cuadrado, que es igual al límite de x al cubo, y sacamos factor común, me queda 1 más x al cuadrado por x al cuadrado. Bueno, no incluí todo esto para acelerar el proceso. Ahora sí podemos simplificar. Esto cuando x va a 0 no tiene ninguna inconsistencia, va a 1, no va a 0. Y el numerador va a 0, así que efectivamente este límite
va a 0 otra vez cuando x e y se acercan a 0, 0. Bien, entonces ahora probé un cuarto camino y no encontré ninguna inconsistencia. Podría probar varios más, de hecho podría probar infinitos caminos, pero por el momento podría empezar a imaginar que tenemos un límite candidato, ya que en los 4 caminos elegidos el límite que nos dio fue siempre 0. Podríamos decir que, o podríamos empezar a sospechar que el límite de esta función efectivamente va a ser 0, pero lo tenemos que testear ya no para distintos caminos, sino que vamos a probar por un método general que lo voy a probar en la segunda parte del video.